El gobierno y la oposición están pasando por uno de los momentos de mayor confrontación desde que Tabaré Vázquez asumió como presidente de la República por segunda vez el 1 de marzo de 2015. En las últimas semanas, las críticas al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se han multiplicado y también la exigencia al presidente Vázquez para que lo sustituya. En medio de esta discusión, el oficialismo acusa a la oposición de estar creando un clima de desestabilización al gobierno. ¿Cómo se ubica en este escenario uno de los principales líderes de la oposición? Vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos. Senador Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar por acá. ¿Qué dejó para usted toda la polémica por seguridad pública de estas últimas 2 semanas? Mucho ruido, mucha mala interpretación y pérdida de foco. Yo creo que hábilmente el Frente Amplio, no sé si lo termina logrando, pero hábilmente se prende de un tema quizá más accesorio de toda esta polémica y separa la discusión de la realidad. Quizás eso es lo más preocupante que hemos visto en estos días. Frente Amplio a Broquel, aquella conferencia de prensa, habla de desestabilización, etcétera, etcétera, y vemos como el tema de seguridad pública, que es un dolor social, que es algo que está a flor de piel, termina quedando en segundo plano y ahí empieza, acusaciones que obviamente no son mutuas, que es desde el gobierno hacia un grupo de dirigentes de la oposición de tratar de perjudicar la institucionalidad, que lejos está de eso. Yo creo que primero que es menospreciar la actitud que han tenido distintos partidos que no son del oficialismo. A ver, acá, lo estoy mirando por la ventana, ahora nos cambiamos de estudio, pero casi por la ventana a la torre ejecutiva acudieron los partidos de oposición, desde el Partido Nacional hasta Unidad Popular, a dialogar con un presidente de la República que estaba haciendo agua, como está haciendo agua el Frente Amplio hace mucho tiempo en un tema tan sensible. Lo dice quien fue uno de los más críticos en venir hasta la torre ejecutiva. Yo cuando se planteó el tema dije, no estoy para ir para la foto. Creo que el presidente de la República nos quiere abrazar al fracaso, porque partía de 2 premisas, de mi punto de vista, complejas. La primera, mantener el equipo en el Ministerio del Interior, un equipo que ha fracasado, y después de una afirmación que no es menor, que dijo desde la campaña electoral y después que asumió que no se iba a cambiar la política de seguridad pública. Complicaba mucho sentarnos a conversar. El partido decide, y yo creo que estuvo bien en acudir a esta reunión. Se elaboran 29 propuestas, la mayoría de esas proyectos de ley. Se les pone respaldo político, se le agrega respaldo técnico, y allí se comienza a ir a estas reuniones que terminan, desde mi punto de vista, frustradas, y con estos episodios que van, algunos más notorios que otros, pero... ¿Pero por qué cita el antecedente del diálogo por seguridad pública? ¿Por qué lo cito? Porque si un partido quiere desestabilizar, o si distintos dirigentes políticos están proclives a tener acción, no se sienta con el gobierno a hablar de estos temas. Usted habla de cómo giró el debate en estos últimos días, cómo lo aprovechó, entre comillas, el oficialismo para que la seguridad pública en sí no fuera el tema, sino, determinadas maniobras o presuntas maniobras. Nos olvidamos de la gente, Emiliano. De por medio está el llamado a sala al ministro Eduardo Bonomi, que impulsó Pedro Bordaberry, y al que Jorge Larrañaga le coloca el condimento de que se va a intentar ir a la censura, a promover la censura, que después incluso el propio Bordaberry dinamiza más todavía, enfatiza más cuando plantea ese desafío al gobierno, al presidente de la República, a llegar incluso a la disolución de las cámaras por la vía de los artículos 147 y 148, con renovación del Parlamento, para que de esa forma la ciudadanía juzgue el tema seguridad pública y cómo se lo está llevando adelante. Esta parte, ¿cómo la vio usted?
A ver, vamos a separarlas. Primero, las herramientas que tienen los partidos que no son del oficialismo. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Las que nos dio la gente, que es ser oposición con un gobierno mayoritario. Una mayoría que está blindada, que está soldada, que insiste en mantener a sus miembros en el gobierno, aún los que han fracasado, como el caso del ministro del Interior y el subsecretario. Y allí se nos ve un poco acotadas las herramientas. Y esto genera cierta frustración y cierta impotencia, porque aún sabiendo, creyendo o en la convicción de que hay medidas adecuadas, de que hay que hacer determinadas cosas, que en los corrillos todos sabemos que hay que tomar determinadas medidas, bueno, esa mayoría está blindada. Ahí las herramientas, ¿cuáles son? Pedido de informe, proyecto de ley, exposiciones escritas, comisiones investigadoras, que no es el caso de la seguridad, pero podríamos perfectamente, e interpelaciones, que es la que plantea el senador Bordaberry, y que Jorge Larrañaga lo plantea en la agrupación parlamentaria, y es una manera de decir, no solo vamos a interpelar, sino que el descontento es mayor. Al fin y al cabo, cuando nosotros dijimos que el 2 de marzo, de que le haría muy bien al país remover a Bonomi, es esto. O sea, todos sabemos que la censura no tiene los votos, ¿verdad? Todos sabemos, pero ¿qué es? Elevar la noticia del descontento político, que creo que es una lectura de lo que piensa el ciudadano común, hacia las esferas de gobierno. ¿Usted comparte entonces la idea de elevar el planteo, que no sea solo una interpelación, sino intentar el escalón siguiente de la censura, por más que se sabe que no va a funcionar? Claro, es que si nosotros pedimos que Bonomi sea removido, obviamente este instrumento es uno de los instrumentos válidos. Es más, no tenemos ningún otro, aún sabiendo de que no va a suceder. Por eso toda la discusión posterior, yo no soy abogado de Bordaberry, no soy quien para defenderlo, pero lo que hace Bordaberry es explicar lo que se dispara o se podría disparar de existir votos, en este caso en la Cámara de Senadores, que todos sabemos que no hay. Sí, Bordaberry de hecho lo que dice es cierto, la censura y todo ese procedimiento 147 y 148 con los votos de la oposición solamente no anda. No camina. Pero sería bueno consultar a la gente. Entonces, ¿por qué el Frente Amplio no termina dando votos para que se habilite la censura y después el presidente disuelva las cámaras y llame elecciones parlamentarias? Esa vuelta, ¿cómo la vio usted? Y yo creo que es solucionar un problema muy complejo con un problema más complejo todavía. La cosa no da para tanto, no da como para que terminemos en elecciones parlamentarias anticipadas. No. A ver, debería de primar la cordura y debería de primar la humildad por parte del gobierno, que no es un elemento que abunde en el gobierno del doctor Vázquez, pero yo ya no sé por qué lo sostiene. Seguramente hay elementos que yo no conozco y que la opinión pública no conoce, que son de índole político partidario, eso es lo que uno puede intuir. Usted alude a compromisos en la interna del Frente Amplio. Es que no me cabe la menor duda. Bonomi pertenece al MPP, habría allí, dice usted, un compromiso con el sector que encabeza nada menos que José Mujica. Y el subsecretario es el hermano del presidente. Entonces allí hay una trenza que yo desconozco y que aparte no la puedo dar por válida, pero es la única explicación que uno puede encontrar a mantener un ministro que ha fracasado, que reitero, yo no estoy discutiendo si es buena o mala persona porque no lo conozco. Sí sé que esa cartera, que ese equipo, tiene que hacer lo imposible y después tener logros para que la gente pueda vivir en paz. Sobre todo un ministerio que ha multiplicado por 4 su presupuesto, que tiene una densidad de policías de las más grandes de América Latina, si no es la más grande, que tiene una policía científica que se ha tecnificado. Yo la fui a visitar, fui a recorrer la policía científica, que tiene una guardia republicana en la cual también estuve recorriendo como 3 horas todas las instalaciones y todos los entrenamientos, que está capacitada, que no es por falta de recursos. Y si lo que está primando es el criterio del presidente en cuanto a que este es un proceso, al estilo de la selección uruguaya de fútbol, ¿no? Que hay que dar tiempo. Y por eso al ministro que viene del gobierno anterior lo deja en el cargo, lo anuncia, ¿no? Porque lo planteó en la campaña electoral. Obviamente, no fue una sorpresa para nadie. Si en algo dijeron la verdad, después en muchas cosas no dijeron la verdad, pero si en algo dijeron la verdad fue en esto. Entonces, si lo que está en juego es eso, la confianza en que acá hay que desarrollar un proceso que tiene varias etapas y al que hay que darle tiempo, pese a que en el medio todavía las complicaciones aparezcan y los delitos incluso en algunos de los rubros sigan aumentando. Es que a mí me queda claro
de que mientras que esté Bonomi y Vázquez, hermano, en el Ministerio del Interior, la seguridad no va a mejorar. ¿El problema es de personas para usted ya a esta altura? De gestión, de relacionamiento, de cadena de mando, de respaldo a la policía, muchísimas cosas, muchísimas cosas. A ver, uno no puede simplificar las conductas humanas, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces, obviamente, estamos hablando del final de la etapa, que es cuando una persona se decidió a delinquir. Está decidida a delinquir. O sea, toda la etapa anterior, que es la que nos tendríamos que haber encargado en estos años de bonanza, que me gustaría conversar sobre eso después, ahí ya no está, ya está. La persona, por distintas razones, ya tiene una decisión personal de delinquir. Entonces, la prevención y la represión, para que no surjan consecuencias, que en muchos casos significa vida de uruguayos, es lo que está fallando. Entonces, allí hay, de mi punto de vista, algunas herramientas que hay que modificar a nivel legal, de modificar algunas figuras delictivas, de menores, de mayores, hay 29 propuestas al respecto. Tiene que haber alguna modificación, y en esto estaba justo ayer hablando con el senador Heber y con el senador Larrañaga, respecto a las herramientas policiales, ya no a las herramientas de armamento, sino a las herramientas jurídicas de la policía. Y después tenemos que trabajar sobre un sistema penitenciario muy complejo. El otro día escuchaba yo y estuve reunido con Álvaro Garcés hace 2 días, de cárceles que, lejos de hacer lugares donde la gente se puede rehabilitar, reinsertar en la sociedad, son de las más violentas del país. Si no, contemos la cantidad de muertos y de heridos que hay en los establecimientos de reclusión de nuestro país. Allí el gobierno ha fallado, y no ha sido por falta de más plazas de cárceles, reitero, no es por falta de presupuesto, porque es la primera excusa que puede tener un gobernante. ¿Cuál es? A mí me gustaría hacer esto, pero la verdad es que no tengo plata. Y si un presupuesto se multiplica por 4, tiene blindaje político, tiene herramientas técnicas y no mejora, a mí no me cabe la menor duda que con la conducción de ese ministerio y la relación con los cuerpos policiales está dañada. Senador Lacalle Pou, dejemos a un lado el tema seguridad pública y el factor Bonomi. Da para seguir discutiéndolo, pero me interesaría sobre todo que avanzáramos en entender de qué manera trabaja el sector Todos y cómo está jugando en este escenario de hoy y el que viene en los próximos meses. Emiliano, ¿puedo hacer simplemente una acotación que para mí es importantísimo en todo este sistema? Que es anterior a lo que hablábamos hoy de la prevención y de la represión. Lo que ha fallado en nuestro país, después de mucho dinero gastado o invertido, y allí creo que está en discusión, es la inclusión social. Vaya la inclusión social. Tú y yo escuchamos durante años que la pobreza era el disparador seguramente de conductas delictivas, ¿verdad? Y eso para mí está en discusión. Para mí es un concepto cuasi lombrosiano de determinismo de la delincuencia. Ahora, después de años de un sistema de transferencias económicas, de muchos recursos gastados que se obtienen mediante impuestos de la gente, fracasó la inclusión social. O sea, hay muchos uruguayos, mucho más de lo que debería haber en una sociedad con la inversión que hizo, que no se sienten pertenecientes, que no son del grupo, y la gente que no quiere al todo puede atentar contra ella. Y allí está la deserción escolar, la deserción liceal, el desapego al trabajo, la soledad personal porque no hay una contención familiar, pero tampoco tiene otro tipo de contención. Allí está el alejamiento de las actividades lúdicas, deportivas, la distancia con los líderes positivos barriales. Allí hay mucho para trabajar, porque si eso no lo arreglamos, si a eso no le ponemos un control, si a eso no le ponemos un método, si a eso no hacemos mediciones humanas, que son las más difíciles de hacer, vamos a terminar siempre en lo último, que es prevenir y reprimir, prevenir y reprimir. La cosa, entonces, no se arregla sacando a Bonomi y la cúpula del Ministerio del Interior. Lo que pasa es que, como dice un amigo mío, hay que caminar y comer chicle al mismo tiempo. Lo de la inclusión está visto que ha fracasado.
Está visto que ha fracasado. Y eso obviamente no se hace para el lunes que viene. Uh-huh. Es un proceso de mediano y largo plazo que yo creo que el Frente Amplio no lo va a empezar. Nosotros, sin dejar de ser oposición, queremos ayudar a que este gobierno termine su tarea de la mejor manera posible. Esta frase del documento que Todos emitió al final de su encuentro en Trinidad, ahora a principios de octubre, fue parte de todo este debate de estos días, ¿no? Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista nos detuviéramos en ella y en la forma en que ustedes van a hacer de ahora en adelante oposición. Senador Lacalle Pou, en los primeros días de octubre su sector desarrolló un encuentro en Trinidad, departamento de Flores. Y en el documento que se aprobó al final, entre otras cosas, se afirma, textual: al final de una década larga de enorme abundancia, el sueño de un país de oportunidades se aleja. Y luego dice: aunque a veces cueste creerlo, el gobierno del presidente Vázquez todavía no llegó a la mitad de su periodo. Aún quedan por delante 3 años y medio de gestión. Si nos mantenemos durante todo ese tiempo en la situación de bloqueo y de falta de claridad estratégica en la que estamos hoy, los costos los van a pagar miles y miles de uruguayos. Nosotros, sin dejar de ser oposición, queremos ayudar a que este gobierno termine su tarea de la mejor manera posible. Y esa frase fue motivo de disgusto, bronca, reacciones, distintas interpretaciones. Vayamos al porqué de un párrafo como este. Para mí no tiene dos interpretaciones, porque lo que decimos desde la visión crítica que tenemos del gobierno es que falta mucho, y por eso el documento insiste en el aquí y ahora. Sería ilógico y hasta una hipocresía hablar de lo que haríamos si nos toca hacer gobierno, faltando lo que falta para los procesos electorales y para el cambio del mismo. Y tenemos dos opciones. La primera, que no está en nuestra esencia, que es sentarnos acá y mirar cómo el presidente fracasa una y otra vez, cómo no se la juega a saltar el alambrado, y creo que quizá está el tema más grave, de una trenza entre sectores políticos, intereses políticos partidarios, legítimos, pero que lo tienen trancado, condicionamientos corporativos. Y por eso nuestro sector dice, bueno, acá está el Partido Nacional, vemos que la cosa no está bien, vemos que el presidente de la República, cuando dice determinadas ideas que suponen una acción posterior, está solo. Bueno, ahí nos ofrecemos a dar respaldo político de un partido que no es nada más ni nada menos, que el segundo de la oposición. Desde el Frente Amplio, en aquella conferencia de prensa que encabezó Javier Miranda, pero también en declaraciones de diferentes dirigentes, se analizó este planteo como desestabilizador. Miranda, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, no fue tan lejos, pero dijo esta frase: no digo que la oposición esté desestabilizando al gobierno, pero no quiero que se instale la sensación de que está debilitado y no llega al fin del periodo. Primero, tengo buena relación con Javier. Creo que hizo los deberes como presidente, como Nobel presidente del Frente Amplio. Está en él. Obviamente es mucho más sutil que el resto de la barra, porque el resto de la barra dijo cualquier barra basada, y con una clarísima intención de desviar el foco, de dejarle prestar atención a la gente, y volvemos al primer tema que conversamos, y hacerlo un tema de enfrentamiento político, y me parece que ahí se desvirtúa y le damos ese carácter frívolo que a veces aparece en la actividad política y es tan nocivo. El planteo es ayudar a que termine bien. Pero antes que eso, ¿no es demasiado temprano para dar por bloqueado y por agotado a este gobierno? Es una sensación que tenemos. La otra es quedarnos chatitos, no hablar, no decir nada. Se lo pregunto porque... Y que se deteriore. Porque está claro que el primer año del gobierno Vázquez fue muy complicado, por la forma como se dio la discusión del presupuesto, por ejemplo, y todavía podríamos agregar el telón de fondo de la situación económica del país y del contexto regional, etcétera. Entonces, ¿cómo evalúa usted esos factores? ¿Ya no ve usted a este gobierno con capacidad de margen, de maniobra? Emiliano, acá hay otro tema, que no es el primer gobierno del Frente Amplio, ni siquiera es el primer gobierno del doctor Vázquez. Había una seguidilla de 3 gobiernos con mayorías parlamentarias, con un amplio respaldo, y que se suceden las mismas personas. Van rotando.
pero son casi todos los mismos que andan en la vuelta y ocupan distintos cargos. Entonces, es cierto que los periodos duran 5 años y que va en un poco más de un tercio de su inicio. Ahora, es una seguidilla. La bonanza económica desperdiciada, el déficit generado, es el mismo Vázquez, el mismo Astori, la misma gente que pertenece a una colectividad política que estuvo en el gobierno y que fue muy desprolijo gestionando. Algunas consecuencias negativas para nuestro país el día de hoy tienen origen en el primer gobierno de Vázquez. La reforma tributaria, que no solo, el término no es fracasó, pero cae en desuso su aplicación, tan es así que la tienen que reformar. La supresión de la prohibición de ingresos de funcionario público en el primer gobierno del doctor Vázquez, una andanada de ingresos y una carga pesada para el país, el sistema de salud que no es nacional ni es integrado, la ley de educación. La ley de educación no tiene absolutamente nada, termina siendo una puja de poderes y un compartir la autoridad de la educación con las corporaciones, que me parece un error gravísimo. Entonces, Aratirí, Puertas Profundas, todo eso son creaciones del primer gobierno de Vázquez, que después las culmina mal el gobierno de Mujica y que siguen en este sentido. Entonces, primero, no es un solo gobierno del Frente Amplio, es una continuidad de acción, que eso también hace el desgaste, eso también hace que el proyecto esté en discusión. Desde mi punto de vista, si el presidente de la República no salta el alambrado, no salta fronteras partidarias, no va a lograr cambios sustanciales que no pueden esperar 3 años. Y por eso esa frase, que tiene en su génesis la institucionalidad, porque en Uruguay los gobiernos empiezan y deben determinar, eso es parte... Ahí está, pero Javier Miranda teme que ustedes estén instalando la sensación de que Vázquez no llega al final del periodo. Pero hay que leer bien. Hay que leer bien. No, yo creo que sí, que llega. ¿Cómo no va a llegar? Por supuesto que llega. El tema es cómo termina la gente. Y entonces... ¿Qué es lo importante? Lo importante es cómo termina la gente en estos 3 años y medio. ¿Y qué es lo que ustedes se proponen hacer desde la oposición, entonces, en ese contexto? Hagamos historia bien reciente, bien reciente. En octubre del año pasado, 7 medidas de política de frontera que no se tomaron. Se tomó una a medias y no se tomó en tiempo y forma, que allí está otra de las lecturas que tiene este documento nuestro. No importa que la medida sea buena, o mejor dicho, no solo importa que la medida a tomar sea buena, importa que sea en tiempo y forma. Porque si no ya va a haber uruguayos perjudicados por la ausencia de esa medida. Entonces, después, la elección de horas. Nos dieron como quien lava y no tuerce, cuando propusimos un mecanismo de 2 años, de elección de horas, etcétera, etcétera. ¿Usted se refiere a la elección de horas docentes en secundaria? Sí, perdón, las docentes en secundaria. María Julia Muñoz, la señora Puente, el Frente Amplio, que ya está hecho. Fíjense lo que pasó. Hace pocos días tuvimos una reaparición de este conflicto y que trae perjuicios directos a los estudiantes. Después propusimos el 2 de marzo 22 medidas. Es cierto que la última era remover a Bonomi, pero las otras 20... Ahí no había medidas. No, bueno, sí, casualmente, era una medida. Curiosamente, en ese capítulo no había medidas. De hecho, era una medida de riesgo y para mí de las más importantes. Pero las otras 21 medidas eran, de mi punto de vista, muy importantes. Algunas se perdió la oportunidad, porque estaban enmarcadas, sobre todo las que hacen las relaciones exteriores, en la presidencia pro tempore que Uruguay tenía dentro del Mercosur y se perdió la oportunidad. Termina una presidencia tirada en una esquina, totalmente ilógico cómo se procede a ese supuesto cambio y sin haber avanzado ni en la decisión 32 del 2000, que es la que hay que flexibilizar para que Uruguay se relacione con el resto del mundo, ni las trabas legales y pararancelarias burocráticas brasileñas, ni la formalización de algunos acuerdos. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, en nuestra audición lo que hacemos es respaldar la visita del presidente de la República a China. Yo creo que se abre una gran oportunidad. Bueno, iba a mencionarle eso, ¿no? Que en materia de política internacional, ahora el gobierno está incluso intentando la posibilidad de un tratado de libre comercio con China. Ojo, faltaría mucho tiempo, pero está pensando en eso.
Y acaba de firmar un TLC con Chile. Sí, lo de Chile es muy relativo porque ya teníamos una relación muy estrecha en muchas cosas y lo que hace al comercio. Ahora, el TISA ni siquiera nos sentamos a negociar. El TLC, en el primer gobierno de Vázquez con Estados Unidos, en una oportunidad única de discutir y negociar, es muy difícil que se dé de nuevo. Dentro de las 22 medidas del 2 de marzo, las 29 medidas relativas a la seguridad pública, y allí vamos a seguir. Vamos a seguir tratando de decir, bueno, si se entiende que hay una mayoría del país que necesita estas medidas, acá está el Partido Nacional. Tenemos que tener puntos de contacto. Si apelamos a lo que dice el presidente de la República, aunque últimamente habla poco, estaríamos de acuerdo. Ahora, entre el discurso y la acción es donde nosotros vemos un cortocircuito enorme. Ustedes insisten en definirse como oposición constructiva. Está dicho, el documento utiliza ese término. Sí, quizás hasta sea una redundancia. Porque si alguien entiende al Partido Nacional, sabe que no es hijo del cuanto peor mejor. ¿Y cuánto está jugando en este cuadro, en este análisis tan crítico que ustedes hacen de la marcha del gobierno y de lo que está pasando en el país, el vínculo suyo con Vázquez, o debería decir el no vínculo, ese vínculo inexistente? ¿Cuánto pesa en todo esto y en la forma como ustedes se plantan? No debería de pesar. ¿Pero no ha habido cambios? No, yo no. ¿Ni una paloma mensajera fue o vino? No tenemos. Nada. No tenemos, pero... ¿Un correo electrónico? Nada, pero no hay problema. O sea, no se trata de que yo tenga buena o mala relación personal con el presidente de la República, al cual he elogiado. Porque de mi parte, yo digo, es un tipo que ha sido exitoso profesionalmente, como político, ha logrado lo que ningún dirigente del Frente Amplio logró en la historia. Es un hombre hecho de esfuerzo propio. No tengo ningún problema con el doctor Vázquez. Pero tampoco se trata de que... Pero en la campaña electoral se pudrió todo. No sé, que yo no lo veo así. Hay que ser muy... Pero arrancó ahí, fue ahí. Pero pasa que hay que ser muy extremadamente sensible para ponerse tan mal por algunas cosas. Yo no creo que sea así. Yo creo que el doctor Vázquez ha pasado muchas cosas en su vida y no creo que pese tanto. Por lo menos me sentiría una gran desilusión si pesa tanto porque lo haya agarrado un minuto en Melo para decirle que había que bajar la pelota, cosa que me parecía de estricta lógica y fue de manera diplomática. ¿Para usted ese factor fue determinante? Y no sé, habría que preguntarle a él, pero tiene cosa más importante el presidente de la República que encargarse de la relación con la calle Pou. Bueno, pero resulta que la calle Pou es el líder del sector mayoritario del Partido Nacional. Y que le ha ofrecido, Emiliano, medidas, apoyo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por eso, entonces, estas cosas que ustedes están poniendo arriba de la mesa, estas ideas, esta posibilidad de seguir intercambiando en algunos temas sensibles, delicados, ¿qué viabilidad tienen teniendo en cuenta ese vínculo que no existe? Es que lo que pasa que, insisto, el vínculo personal, que es mejor tenerlo, obviamente. Yo cuando lo veo al presidente nos saludamos, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo va, presidente? Bien, tiene buena relación con mi padre, o sea que no hay problema. Ahora, si encontramos un punto de contacto real y hay disposición, primero del gobierno y después nuestra, de darle blindaje político, me parece que generaría en este momento del país, en este momento de la estridencia que se está viviendo en la sociedad, generaría una paz enorme. Pero no para juntarnos, insisto, por fotos y para que vamos arriba. Es para realmente modificar la realidad de los uruguayos, que me parece que ahí donde empieza una separación y un divorcio grande por parte del gobierno de Frente Amplio. ¿Usted tiene pensado de qué forma podría instrumentarse ese diálogo? Hay canales en el Parlamento, hay canales en todos lados. No necesariamente algo formal. No, es que el gobierno y la política es para modificar la vida de la gente. Para bien, habría que aclarar a esta altura. Si allí hay encuentros entre lo que nosotros proponemos, entre lo que propone el gobierno, entre lo que supuestamente piensa parte del gobierno y frena la otra parte, bueno, hagamos la mayoría suficientes. El tema, que también lo dije en el discurso de junio del año pasado en Flores, y lo repetí, y estoy convencido, que el presidente se encontró en una cruz de camino y tenía la posibilidad de volcarse en las necesidades de la gente o refugiarse en el poder, y terminó siendo lo segundo, que es más cómodo. Senador Lacalle Pou, para el final de esta entrevista le propongo que
habiéndonos situado en la coyuntura, miremos ahora más adelante todavía, miremos al 2019. Porque de eso también habla el documento que Todos emitió luego de esta reunión de principios de octubre en Trinidad. Dice en determinado momento: nuestro objetivo en estos años es lograr que las mayorías políticas coincidan con las mayorías sociales que piden cambios. ¿Podemos explicar esta estrategia? Sí, más que una estrategia de índole electoral, es hoy, ahora. ¿Es para hoy esto? Es para hoy. A ver, porque me parece que hay otros planteos que apuntan más a las elecciones, pero ¿por qué dice usted que esto aplica ahora? ¿En qué sentido? Obviamente, Emiliano, también es una construcción. Lo antes que uno pueda juntar las mayorías políticas y las mayorías sociales, mejor, porque va a transformar la vida de los uruguayos. ¿Pero por qué separa usted las mayorías políticas de las políticas sociales? De las mayorías sociales, a ver, ¿cómo es el diagnóstico? Es un concepto que yo escuché en el año 2007 en España, y después lo fui trabajando y lo fui internalizando, y hace a lo siguiente. En Uruguay hay procesos electorales cada 5 años. El 26 de octubre del 2014 y el último domingo de noviembre, allí las mayorías sociales eligieron una mayoría política. ¿Ah? No hay elecciones de medio término, entre paréntesis, por suerte, porque si no viviríamos en campaña. Entonces, en una gestión de gobierno, las necesidades de la gente no necesariamente están entendidas y llevadas adelante por una mayoría política. Es lo que está pasando, es lo que decimos en el documento: el divorcio, la separación entre estas dos fuerzas que deberían de estar íntimamente vinculadas, y una satisfacer las necesidades de la otra, que es lo que no está pasando. Entonces, en la medida que uno pueda ir sorteando muros, ir saltando barreras para lograr esas mayorías políticas, vamos a responder mejor a la gente. Ejemplo, a ver, bajemos a tierra. Bueno, lo venimos hablando desde hoy. Notoriamente lo venimos hablando desde hoy. El tema es que la mayoría política... Usted dice, el documento dice: impulsamos la construcción de políticas nacionales, no políticas de Estado. De vuelta, ¿cuál es el matiz? Ese no es un juego de palabras. Y porque las políticas de Estado, que seguramente sea una traducción anglosajona, queda muy reducido al Estado como tal y no a la nación. Y en un país muchas veces estatista y de una burocracia importante, quizás se pierde de vista que las políticas son nacionales. ¿Y por qué las políticas deben de ser nacionales? Sobre todo en relaciones exteriores, por ejemplo, porque tiene que tener una base mucho más amplia que la del partido de gobierno, que la de que tiene la primacía, el partido que tiene primacía dentro del Estado, en este caso el Frente Amplio. Y esa construcción obviamente hace a los partidos de oposición, pero debería, para tener incidencia hoy, para cambiar hoy, por lo menos una parte del Frente Amplio. Si no todo, que sería mucho más lógico en algunos puntos. Si no se puede hacer esta construcción en estos años, y bueno, ya iremos pensando en hacerla hacia adelante. Pero como hablábamos más temprano, las medidas hay que tomarlas en tiempo y forma. Y hoy pensar que las medidas que son necesarias ahora las vamos a proponer para el 2019 es un contrasentido. Y pensando en 2019, Todos, ¿cómo se posiciona? ¿Qué tipo de acuerdos están propiciando ustedes? Hay, por mencionar 2 ejemplos, arriba de la mesa, alternativas distintas, ¿no? Edgardo Novick está impulsando una coalición que agrupe al Partido Colorado, al Partido Nacional, el Partido Independiente y Ciudadanos Desencantados del Frente Amplio, ¿no? Una gran coalición, que voten juntos en la primera vuelta todos estos partidos. Larrañaga, por su lado, dice: no, coalición no, vamos en todo caso a una elección en 2 vueltas, pero negociando ahora y acordando ahora, cuanto antes, una agenda programática que dé credibilidad a la oposición como alternativa para un eventual balotaje. ¿Ustedes? Yo entiendo que es parte del discurso político y es atendible y entendible. Lo que nosotros debemos hacer ahora es cumplir con el rol que nos adjudicó la gente. Y si tenemos punto de contacto, bienvenidos. Yo creo que los acuerdos no son por generación espontánea. Los acuerdos son: ¿qué hicimos en estos años? ¿Fuimos coherentes con lo que le dijimos a la gente y propusimos? Bueno, y en esa coherencia, que para mí es la más importante, la que yo le propuse a la gente, y no negociados o los acuerdos con los políticos. ¿Tengo punto de entendimiento? Lo hablábamos recién de las mayorías políticas. Sí tengo. De hecho, las vamos construyendo. De hecho,
desde comisión investigadora por ANCAP, desde temas relativos a relaciones exteriores, desde temas relativos a la seguridad pública, ha habido una masa crítica generada por el Partido Independiente, por el Partido Colorado y por el Partido Nacional. ¿Eso asegura acuerdos? No, pero asegura que si mantenemos la coherencia nos vamos a encauzar en un andarivel. Sobre las estrategias electorales, porque lo que se habla son de estrategias electorales y no de estrategias políticas. Una es cómo comparecemos. Yo no estoy de acuerdo en que la suma genere necesariamente mayor caudal. Entre otras cosas, porque si fuera solo la suma tampoco nos da. Entonces, cada uno entiende su actitud política, sus conveniencias políticas. Yo no estoy en una campaña de vamos a juntarnos todos para ganarle a fulano mengano. Primero, porque tiene que valer la pena ganar. Segundo, porque tiene que haber acuerdos genuinos. Y tercero, porque si esa fuera la estrategia es totalmente equivocada y no daría resultado. Porque si realmente, y pensando en elecciones futuras, hay uruguayos desencantados del Frente Amplio, no hay que proponerle una sola opción, porque ni siquiera somos iguales. Hay que proponerles varias, pero que tengan la madurez suficiente de, a pesar de tener lemas distintos, que puedan gobernar en conjunto. Ese es el desafío que vamos a tener que tener mucha humildad, muchos acuerdos y siempre apegado a la coherencia de lo que se le dice a la gente, que para mí eso es sagrado en la actividad política. Sí, ustedes dan como un hecho en el documento que el próximo gobierno no va a tener mayoría propia, con lo que se retomará lo que ha sido habitual en la vida política uruguaya, salvo en este periodo del Frente Amplio. Yo hablo de parlamentarismo 3.0. El otro día en la charla que tuvimos en ADM hablamos de eso. Uruguay se supone un régimen semipresidencialista y hablar de parlamentarismo supone más lentitud en la toma de decisiones. Sí, base más amplia de acuerdos. A ese parlamentarismo, porque requiere y necesita mayorías parlamentarias en base a acuerdos, no soldadas, no regimentadas, que para mí son dañinas para la política nacional. De hecho, las que existen han complicado mucho la gestión. En esa base amplia de acuerdos parlamentarios, el 3.0, que es la velocidad suficiente y necesaria para implementar las medidas que estamos hablando. ¿Cómo se logra? Lo que yo le llamo el pregovierno, que es entre el primer día de diciembre y el 1 de marzo en la transición, y si se pudiera, y esto sería una innovación, que los principales referentes de los bloques políticos partidarios integraran el Poder Ejecutivo. Senador Luis Lacalle Pou, líder de todos en el Partido Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto grande. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros ahora damos paso a La Mesa. Ya viene La Mesa de este miércoles.